¿Qué tal, estimados estudiantes? Bienvenidos a la unidad 4, fuerzas distribuidas, propiedades geométricas y fricción. Y en esta cápsula 1 vamos a ver el análisis de fuerzas distribuidas y fricción. Bien, encontrando el punto de equilibrio. El problema real, piensa en el peso de una viga larga y pesada. La gravedad no jala solo el centro, jala cada partícula de acero a lo largo de toda la viga. El peso es una fuerza que está distribuida. La pregunta fundamental, si queremos representar esta fuerza distribuida como una única fuerza equivalente para simplificar nuestros cálculos, ¿en qué punto exacto debemos aplicarla? Bien, debemos encontrar un punto muy especial, un punto de equilibrio o centro. Este concepto es la clave para analizar correctamente los efectos de las fuerzas distribuidas. Existen tres conceptos fundamentales. A menudo se usan indistintamente, pero tienen significados sutilmente diferentes. Es crucial entender la distinción para aplicarlos correctamente en problemas de ingeniería. Centro de gravedad. Este es el punto teórico donde se considera que actúa la fuerza total de la gravedad, el peso resultante sobre un cuerpo. La idea clave es el punto de equilibrio gravitacional. Si pudieras apoyar un objeto en su centro de gravedad con la punta de un alfiler y el objeto estaría en perfecto equilibrio. El centro de masa es el punto que representa la posición promedio de toda la masa de un cuerpo. La idea clave es una propiedad inherente de la distribución de masa del objeto, independientemente de si hay gravedad o no. En el espacio profundo, un objeto sigue teniendo un centro de masa. Centroide es el centro geométrico de una forma, una línea, un área o un volumen. La idea clave es una propiedad puramente geométrica que no depende de la masa ni del peso. El centroide de un círculo, pues es su propio centro. Afortunadamente para nosotros, en la mayoría de los problemas de ingeniería en la Tierra podemos hacer importantes simplificaciones que facilitan todos estos cálculos, como un campo gravitatorio uniforme. Asumimos que la gravedad jala de todas partes del cuerpo con la misma intensidad. Bajo esta condición, el centro de gravedad y el centro de masa coinciden y pues son el mismo punto. Material homogéneo. Asumimos que los objetos están hechos de un material homogéneo con densidad uniforme. Si el material es uniforme, el centro de la masa coincide con el centro de geometría. Y para un objeto homogéneo en un campo gravitatorio uniforme, los tres puntos son el mismo punto. Nos referimos principalmente al centroide. El primer momento del área. Imagina que tienes dos exámenes. En un examen sacaste 100, pero solo valía el 20% de tu calificación final. Y en el segundo examen sacaste 80, pero valía el 80% del final. Tu calificación promedio no es 100 más 80 entre 2, que sería 90. Hay que ponderar cada una de estas calificaciones. El promedio sería igual a 100 por 20 más 80 por punto 8, y esto nos daría igual a 84. Para encontrar el centroide de un área hacemos lo mismo. Cada pedacito del área contribuye al promedio general y su ponderación es su distancia entre un eje de referencia. Esta suma ponderada se llama primer momento de área. Ahora, el primer momento de área, Q, con respecto a un eje, es una medida de distribución de esta área alrededor de dicho eje. Se calcula sumando los productos del área de cada subparte multiplicada por la distancia de su centroide al eje. Por ejemplo, el primer momento respecto al eje X sería QX con la sumatoria total de YI por ahí, donde YI es la distancia vertical desde el eje X al centroide de cada subárea ahí. Y el primer momento respecto al eje Y sería QY es igual a la sumatoria total de XY más, perdón, por ahí, donde XY es la distancia horizontal desde el eje Y al centroide de cada subárea ahí. Este concepto es el motor que implica el cálculo del centroide y nos permite trabajar con formas complejas de manera sistemática. Con la idea del primer momento, la definición del centroide XY de un área total se vuelve más intuitiva. La coordenada del centroide es simplemente el primer momento de área dividido por el área total. El centroide X del centroide es X es igual a QY sobre el área total, que esto sería igual a la sumatoria de todas las componentes XY por ahí entre ahí. Es decir, el primer momento respecto al eje Y dividido por el área total. Y en la coordenada Y del centroide tenemos el primer momento respecto al eje X dividido por el área total. El método de cuerpos compuestos.
El cálculo del centroide sería más difícil si tuviéramos que manejar cada pedacito de área individualmente. Para la gran mayoría de las formas en ingeniería podemos usar un método mucho más simple que no requiere ese cálculo. Podemos encontrar el centroide de una forma compleja si la podemos descomponer en formas geométricas simples, rectángulos, triángulos, círculos, cuyos centroides pues ya conocemos. Elegir un origen establece un sistema de coordenadas X, Y de referencia. Un buen truco es colocar el origen en la esquina inferior izquierda. De esta manera, todas las coordenadas serán positivas. Descomponer la forma. Divide la figura compuesta en varias formas simples y enumérala sistemáticamente. Manejar los huecos. Si la forma tiene agujeros o partes recortadas, trátalas como áreas negativas en los cálculos, es decir, se los vas a restar. Crea una tabla organizada con columnas necesarias de segmento, área y los demás componentes. Suma las columnas, calcula la suma total de las columnas y para obtener los valores finales y aplicar las fórmulas, usar las fórmulas para calcular pues lo que vayas a encontrar. Por último, verificar el resultado. Tenemos algunas de las fórmulas. Para el rectángulo es base por altura, ¿ok? Para un triángulo sería base por altura sobre 2. Para el círculo es pi por radio al cuadrado, para un semicírculo pi por radio al cuadrado entre 2 y para un cuarto de círculo sería pi por radio al cuadrado entre 4. Bien, en el ejemplo, encontrando el centroide paso a paso, encontraremos las coordenadas del centroide de una forma en L utilizando el método de cuerpos compuestos. Esta es una forma muy común en perfiles. Colocaremos el origen en la parte inferior izquierda para que todas las coordenadas sean positivas. Para que todas las coordenadas sean positivas. Es decir, aquí será el origen. Dividimos en dos rectángulos, uno vertical de 10 por 20 y uno es horizontal de 60 por 20. Es decir, que vamos a dividir este y posteriormente tendremos acá otro. Para el vertical calculamos el área en milímetros que serían 2000 y para el horizontal son 1200. La suma total pues sería 3200. Y vamos realizando cada uno de los cálculos. En las coordenadas X del centroide tenemos 25 milímetros y en la Y 35 milímetros. El punto 25-35 se encuentra dentro de la forma en L. Intuitivamente tiene sentido que el centroide esté más hacia la base y el lado vertical, que son las partes pues, que son más grandes. Por ejemplo, para una placa con agujero, el rectángulo completo sería el área positiva y el círculo del agujero sería el área negativa. El radio del círculo son 1.5 centímetros, el área del círculo son pi por 1.5 al cuadrado, es decir, 7.07 centímetros cuadrados. El centro del círculo es x es igual a 7 centímetros y y es igual a 5 centímetros. Mediante las fórmulas, pues podemos realizar ya los cálculos. El centroide del rectángulo original está en 5.4. Al quitar material del lado derecho superior, eh, a ver, porque superior, es lógico que el nuevo punto de equilibrio se desplace hacia la izquierda y hacia abajo. Los conceptos claves para recordar, eh, centro de gravedad, centro de masa y centroide son conceptos equivalentes bajo condiciones normales del campo gravitatorio uniforme y material homogéneo. El primer momento de área es la herramienta matemática que nos permite calcular el promedio ponderado de la posición de una forma geométrica. Y el método de cuerpos compuestos divide y vencerás. Cualquier forma compleja puede descomponerse en formas simples cuyos centroides conocemos, incluyendo el manejo de huecos como áreas negativas. Esto se aplica en determinar la línea de acción del peso sobre vigas, columnas y elementos estructurales complejos para calcular momentos y deflexiones con precisión. En diseño de fundaciones, calcular la posición del centro de gravedad de estructuras para asegurar estabilidad y evitar volcamiento en el diseño de cimientos. Maquinaria y equipos, determinar puntos de equilibrio en maquinaria industrial, grúas y equipos móviles. Y pues bueno, como ya hemos visto en otras clases, en ingeniería espacial también.
Errores comunes, error en el sistema de referencia, no mantener consistencia en el origen de coordenadas entre las formas simples y establecer claramente el origen y el inicio y medir todas las coordenadas desde el mismo punto de referencia. Otro error es un manejo incorrecto de áreas negativas, olvidar el signo negativo en agujeros o usar valores positivos para áreas que deben de restarse. Eh, Errores en coordenadas de centroides, usar coordenadas locales en lugar de coordenadas respecto al origen del sistema global y no revisar si el resultado tiene sentido físico o geométrico. Para concluir, la diferenciación clara entre centro de gravedad, centro de masa y centroide y comprensión de cuándo puede usarse de manera intercambiable en problemas prácticos. También aprendiste la herramienta matemática, el dominio del primer momento en área como suma ponderada para encontrar las posiciones promedio de formas geométricas complejas. Y el método práctico es la aplicación experta del método de cuerpos compuestos, técnica de divide y vencerás que soluciona problemas complejos con aritmética simple. Bien, estimados estudiantes, con esto concluimos esta cápsula. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.